Bien, entonces, como les decía, lo primero que vamos a incorporar en esta segunda parte de la materia es la cuestión del dinero, ¿sí? O sea, en realidad ya estuvimos charlando de una economía en términos monetarios, ¿no? Es un poco lo que Keynes le critica a los autores clásicos para él, o digamos lo que sea la teoría marshalliana, en el sentido de que la pensaban como una economía del trueque, ¿no? Y que el dinero simplemente era algo ahí neutral que se ponía así como arriba de una economía de trueque y que simplemente servía para aceitar el comportamiento de esa economía. Y justamente Keynes, una de las primeras cosas que dice, y después vamos a retomar al final de la clase, es que no, ¿no? Que uno no puede pensar al dinero simplemente como algo neutral que se pone ahí para aceitar el funcionamiento económico, sino que, podríamos decir, tiene vida propia. Entonces, para eso, primero que nada, quiero digamos, profundizar un poquito más en las cuestiones vinculadas con el dinero y ya después de eso, la semana que viene, vamos a hablar de política monetaria, ¿sí? Lo primero que obviamente uno tiene que preguntar y que muchas veces parece una pregunta muy tonta, pero que después cuando uno se pone a pensar en serio, la respuesta se da cuenta que no es para nada sencilla, ¿sí? La pregunta de qué es el dinero, ¿no? ¿Qué es el dinero? ¿Por qué utilizamos dinero? ¿Por qué no utilizamos otra cosa? ¿De dónde sale el valor del dinero? ¿Sí? Esas son preguntas que uno, digamos, convive a diario con el dinero, pero aún así, si ustedes antes de esta clase se pusieran a tratar de responder esa pregunta, se darían cuenta que les costaría demasiado, ¿no? Llegar a esa definición. Entonces, bueno, digo, primero que nada, y no sé si habrán leído el texto de la clase, pero vamos a arrancar con esa primera parte. La manera más usual de definir al dinero es presentando las funciones que tiene, ¿sí? Y la manera justamente de pensarlo, y después la vamos a complejizar, es pensar una economía o digamos un sistema en el cual hay 4 o 5 personas, donde cada una produce algo. ¿Y cómo hacen esas personas para intercambiar esos bienes, ¿no? Justamente la manera más intuitiva, primero que nada, es de pensarlo en términos de trueque y después vamos a ver las diferencias o las cuestiones que le agrega la economía cuando incorporamos el dinero. Entonces, lo primero es, y es muy sencillo, es esto, ¿no? Bueno, somos 4 o 5 personas, cada uno produce algo, ¿cómo hacemos para intercambiar? Uno diría, bueno, intercambiamos las cosas cada uno con el otro. Y bueno, ahí empiezan las complicaciones, ¿no? Porque yo quiero cambiar, no sé, yo hago remeras y quiero cambiar con otra persona que hace zapatillas y capaz que esa otra persona no quiere mis remeras. Entonces, tendría que ver qué es lo que quiere y capaz que esa persona quiere, no sé, bufandas, entonces tendría que ver quién vende bufandas, quién produce bufandas, intercambiar con esa persona por mis remeras para después cambiar la bufanda. Bueno, obviamente que es sumamente engorroso este proceso, que es lo que se conoce como la doble coincidencia, ¿no? La única manera de que haya transacciones en una economía de este estilo es que haya una doble coincidencia por parte de las dos personas que ambas tienen que querer lo que ofrece el otro. ¿Cómo se puede solucionar esto? Bueno, de una manera bastante sencilla, si todas las personas de alguna manera se ponen de acuerdo en utilizar cierto producto, cierto bien, en nuestro caso ya sabemos que la respuesta es el dinero, pero podría funcionar cualquier cosa que nosotros nos pongamos de acuerdo y digamos, bueno, esto es lo que vamos a utilizar como medio de pago, ¿sí? O sea, un bien que sirva o que todas las personas lo acepten como medio de pago, y entonces fíjense que si eso existe, no hace falta que haya esta doble coincidencia. O sea, yo directamente cuando quiero, digamos, de alguna manera comprar las zapatillas de la otra persona, utilizo el medio de pago y la otra persona yo sé que lo va a aceptar en lugar de tener que darle a cambio mis remeras, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conoce como la función de medio de pago. Esa función, por lo general, es la más conocida, pero en realidad no es la más importante, ¿sí? Y esta es una discusión que después vamos a ver luego, porque justamente de acá después van a desprenderse las dos teorías principales que vamos a analizar en la clase de hoy, que es la cuestión de que el dinero es primero y más que nada, o su función es la de ser la unidad de cuenta de la economía.
¿Qué significa esto? Bueno, volvamos al ejemplo que decíamos recién y pensemos cómo intercambiaríamos nosotros los productos, ¿no? Sabemos que cada producto tiene su propio valor, que ese valor, depende de la teoría, va a tener diferentes explicaciones. Si nosotros pensamos como que depende de los costos de producción, digamos, bueno, los bienes con costos más elevados tendrían que tener un valor o un precio de intercambio más elevado, ¿sí? Entonces, capaz que mi remera, no sé, yo tardé en hacerla 3 horas y en cambio las zapatillas de la otra persona tardaron 5, bueno, no las podríamos cambiar uno a uno, sino que hay una relación de intercambio que estaría dada precisamente por los diferentes costos de producción de esos bienes, ¿sí? Cuando lo pensamos en términos de dos bienes nada más, no hay ningún problema. O sea, es muy fácil intercambiar porque sabemos la relación de esos dos bienes. Ahora bien, ¿qué pasa cuando agregamos un tercer bien? Cuando agregamos un cuarto, un quinto, un sexto, ¿sí? Piensen que para poder intercambiar ya no solamente haría falta tener un medio de pago, sino que además tenemos que saber de cada uno de esos productos que hay en la economía sus valores, ¿sí? Sus precios, sus costos de producción, su relación de intercambio. O sea, yo tendría que saber que con el de las zapatillas cambio mi remera por un par de zapatillas, que con el de las bufandas cambio 3 bufandas por una remera, que con el de, no sé, los libros cambio una de mis remeras por 5 libros, ¿sí? Y piensen que yo tendría que tener en mi cabeza, de alguna manera, todas y cada una de esas relaciones de intercambio, ¿sí? Obviamente, de nuevo, cuando pensamos en una economía con 4 o 5 bienes, no hay ningún problema. Ahora, cuando pensamos en la economía actual, imagínense que eso es realmente imposible, ¿sí? O sea, no hay manera de que nosotros podamos conocer todas y cada una de las relaciones de intercambio. Ahí es donde aparece la unidad de cuenta, ¿sí? El dinero es algo que funciona como unidad de cuenta. Eso significa que sirve para expresar el valor de todos los bienes en un solo bien, una sola cosa, ¿no? En este caso, el dinero. Entonces, fíjense que si nosotros tenemos dinero en nuestra economía, en lugar de tener que saberme la relación de intercambio con cada uno de esos productos, yo lo único que tengo que saber es el precio en dinero, ¿no? Esto sale 4 pesos, esto sale 2 pesos, mi remera sale 8 pesos, y simplemente teniendo un bien que me sirva de unidad de cuenta, justamente lo que hace es homogeneizar y expresarme el valor de todas las cosas en términos de un solo bien, o en términos justamente de lo que es la unidad de cuenta. Entonces, después vamos a ver que en realidad esta es la función más importante porque de ahí surge el resto. O sea, lo primero que necesitamos para poder hacer transacciones en nuestra economía es una unidad de cuenta. O sea, podría el dinero no ser un medio de pago y aún así que haya transacciones, pero sin unidad de cuenta, en una economía como la actual, eso sería realmente imposible, ¿sí? Y la tercera característica que se suele mencionar, pero que cuando pensemos un poquito en el peso argentino sabemos que no es esencial, es el de reserva de valor, ¿sí? El dinero, en una economía, sobre todo sin inflación, funciona como reserva de valor. ¿Qué significa esto? Que yo puedo guardar la plata y que esa plata después, cuando la utilice, va a valer exactamente lo mismo, ¿no? De nuevo, pensemos en Argentina, sabemos que eso no funciona, pero aún así el dinero es el peso argentino. Esto es importante por justamente la discusión de qué es dinero, ¿no? Uno puede decir, en Argentina, ¿el dólar es dinero? Y la respuesta es que no. O sea, en el sentido de que no es un medio de pago generalizado, uno no puede ir a pagar con dólares en el kiosco de acá en la esquina, aunque si bien es verdad que el dólar funciona en algunos productos, en algunos rubros como medio de pago. Yo puedo pagar una casa, quizás puedo pagar un automóvil, ¿sí? Y el dólar no funciona como unidad de cuenta. Los precios de las cosas argentinas no se expresan en dólares. De nuevo, en algunos productos puntuales sí, está bien, pero justamente, digamos, hay que entender las diferencias para saber, digamos, que el dinero es una cosa y que la reserva de valor es otra, ¿sí? Bien, después, digamos, puede parecer un poco
no sé, irnos por las ramas, ¿no? Pero es importante entender algunas cuestiones básicas de cómo fue la evolución del dinero, porque justamente varias de las discusiones que tenemos hoy en día en términos teóricos se arrastran desde estas épocas, ¿sí? En el sentido de que el dinero en una época funcionaba de una manera, la teoría decía una cosa, y después el dinero fue mutando y cambiando, pero como que a algunas teorías les costó de alguna manera ayornarse a esos cambios y como que siguen repitiendo cuestiones vinculadas con tipos o formas de dinero que hoy en día ya no existen, ¿sí? La verdad que es un tema para mí recontra interesante y si a uno le interesa le puedo recomendar un par de libros, más que nada en realidad no tanto de economistas sino de antropólogos que se dedican a estudiar el origen del dinero y eso obviamente que está vinculado también con el desarrollo de las sociedades, con estructuras dentro de las sociedades que obviamente incluso algunos antropólogos llegan a decir que la introducción o la creación del dinero es lo que permitió a la sociedad después crecer y desarrollarse para transformarse en economías más del tipo capitalistas. ¿Sí? Pero bueno, el primer punto que es importante destacar es que el dinero existe desde hace muchísimo tiempo. Ya algunos antropólogos lo rastrearon a las sociedades prearcaicas, ¿no? Las sociedades de las antiguas Mesopotamias, justamente donde también arrancó la escritura, ¿no? Uno podría pensar y asociar, obviamente, con el desarrollo de las primeras sociedades, donde justamente la escritura y el dinero eran cuestiones básicas o necesarias para poder potenciarlas. Y hay un primer punto que es importante, que lo decíamos recién, es que la principal función de ese dinero era el de funcionar como unidad de cuenta, ¿no? Justamente lo que los antropólogos encuentran es que en estas sociedades utilizaban unas tabletas de barro para llevar la cuenta también de las deudas que tenían entre las personas y los intercambios que llevaban, ¿sí? Pero era fundamentalmente una unidad de cuenta y no se utilizaba el dinero como un medio de pago, sino se utilizaba para pagar. Se trocaban, no cambiaban los productos, pero llevaban la cuenta de eso con estas tabletas de barro, que además, adelantándome un poquito, no tenían ningún tipo de valor intrínseco, ¿sí? Eran justamente tabletas de barro. Después, haciendo un avance sumamente veloz y rápido, ¿no? El dinero después se fue de alguna manera perfeccionando, y llegamos a el primer, ¿no?, ítem, el primer elemento que uno ya puede asociar con el dinero. En el medio tuvimos sal, ¿sí?, vacas, hay un montón de cosas, caracoles en algunas sociedades asiáticas, ¿sí? Pero digamos que la consolidación en Europa es con el tema del oro y la plata, ¿sí? O sea, ahí es donde se instala el dinero de mercancía, que justamente se potencia con el descubrimiento de América, que permite que un montón de oro sea luego trasladado a Europa. Ahí también aparecen los primeros procesos inflacionarios, que también es una cuestión bastante interesante de discutir. Y si no lo hicieron todavía, pero si vuelven a leer a los clásicos, justamente en Ricardo ya estaban estas discusiones, ¿sí?, vinculadas con el tema de la creación del dinero y el aumento de los precios. Y avanzando un poquito en el tiempo, ya prácticamente en lo que sería la edad moderna, hay una transformación que hace que el dinero deje de ser dinero o mercancía directamente, es decir, cuando hablamos de dinero o mercancía, justamente lo que estamos pensando es en oro o plata, ¿no? Estamos pensando de que aquello que se utiliza como dinero es algo que tiene valor intrínseco, valor por sí mismo. El oro tenía valor por sí mismo en una mercancía. Además, otra cuestión que es muy importante del dinero mercancía es que es un dinero que no puede ser creado por nadie, ¿no? Es un bien que tiene una oferta finita. Obviamente esa oferta puede aumentar en función de los descubrimientos de las minas de oro, pero no es que se podía replicar, ¿sí? Esto es una cuestión fundamental que obviamente ahora vamos a charlar un poquito más de eso. Ahora bien, ¿qué empieza a pasar? Con esto que decíamos de que aumenta la cantidad de oro en los países desarrollados, que se consolida, que incrementa mucho, lo que empiezan a aparecer son algunas instituciones que
ofrecían como servicio el cuidado del oro, ¿no? Piensen en los grandes magnates de la época, uno podría decir, tenían un problema en realidad, porque era qué hacer con tanta cantidad de oro y dónde tenerlo. Entonces empezaron a aparecer ciertas personas que, de vuelta, algunos historiadores justamente los asociaban directamente con milicias, ¿no? Porque justamente los que ofrecían el servicio tenían cierta capacidad de defender el dinero por el medio de las armas. Y entonces, ¿qué pasaba, no? Esta persona decía, bueno, yo te cuido el dinero, agarraba, recibía el dinero, y a cambio lo que le daba era un certificado, un papel, ¿no? Que decía, esto vale por, no sé, 1000 lingotes de oro, ¿sí? Ahora, pensemos entonces, perdón, antes de ir para allá, pensemos entonces cómo funcionaba en este caso, si era exactamente igual al caso anterior o no. ¿Por qué? Porque lo que empieza a pasar es, imaginemos que yo soy esta institución, que ya le ponemos el nombre, que se habrán dado cuenta, que es un banco, era la institución en un banco incipiente, que lo que hace es acaparar, ¿no?, esa cantidad de oro y dar a cambio un pedazo de papel que decía, esto vale por 1000 toneladas de oro. ¿Por qué? Porque después esa persona, cuando quería comprar algo, iba a este banco y le decía, dame mi oro, acá te doy el papel que me diste vos, le daba el oro y esa persona con el oro se compraba lo que quería, ¿sí? Ahora bien, ¿qué empieza a pasar cuando empiezan a desarrollarse los bancos? Lo que se empiezan a dar cuenta, tanto los bancos como las personas, era que era bastante, digamos, engorroso e innecesario el hecho de tener que andar sacando y poniendo el oro, ¿no? Imagínense, yo tenía mi oro en el banco, quería comprarle a otra persona una casa. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que ir al banco con el papel, sacar el oro, llevarlo, pagarle a la persona con ese oro, que me diera la casa a cambio, y después, ¿qué hace esa persona con el oro? Iba y lo volvía a depositar en el banco, ¿sí? Entonces, cuando estas operatorias se empezaron a hacer cada vez más frecuentes, lo que se dieron cuenta todos, que era, bueno, obviamente, si el banco es confiable, y esa palabra va a ser fundamental, no hacía falta sacar la plata del banco, el oro. Yo con el mismo papelito del banco Pepito, si la otra persona sabía que era un banco que devolvía la plata, ¿no?, que era un banco confiable, no hacía falta que me pidiera el oro, sino que con darle el papel ese alcanzaba. Entonces fíjense que acá aparece lo que se conoce como el dinero respaldado en oro, que en realidad es un pedazo de papel, pero no es un papel como el de hoy, y ahora vamos a llegar un poquito más adelante, porque justamente tenía un respaldo. A mí me dan un papel que decía vale por 1000 lingotes de oro. Y esos 1000 lingotes de oro yo sabía que estaban guardados en el banco. Pero fíjense que lo que puede pasar acá es que la cantidad de papelitos que haya dando vuelta en la economía sea mayor que la cantidad de oro, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque justamente los bancos podían darse cuenta que tenían esa capacidad, tenían la capacidad de agarrar un pedazo de papel, firmarlo, decir firma el banco Pepito, y que eso generara de alguna manera dinero sin que aumentara la cantidad de oro en los bancos, ¿sí? Entonces, justamente a partir de ahí, ya pegando un salto, llegamos a lo que es el dinero actual. El dinero actual es el que se conoce como dinero fiduciario. Y justamente a diferencia del dinero mercancía, es un dinero que no tiene respaldo de ningún tipo, ¿no? Uno dice, hoy el peso argentino no tiene ningún tipo de respaldo. Uno no puede ir al Banco Central a cambiar los pesos por oro. Ahora, si hacen un poquito de memoria, la convertibilidad, ahí sí el dinero tenía un respaldo, ¿sí? Porque la cantidad de pesos que emitía el Banco Central tenían que estar respaldados en una relación de 1 a 1 por dólares, ¿sí? Pero bueno, digamos, eso es lo que se conoce como cajas de conversiones o patrón oro, que también hubo bastante tiempo a nivel mundial, pero hoy la gran mayoría de los países no tiene dinero mercancía, ¿sí? O dinero respaldado. Son todos dineros fiduciarios. Y esto podemos saber que pone un poquito en apriete, ¿no?, la teoría tradicional, porque hay que ver de dónde sale el valor de ese dinero. Porque antes uno
tranquilamente que decía, bueno, mirá, el valor del dinero es oferta-demanda, la oferta está fija, la cantidad de oro está fija, y bueno, si se aumenta esa cantidad de oro por algún motivo, hace que caiga el valor, etcétera, etcétera. Bueno, hoy no es así. Hoy la capacidad del Banco Central de crear dinero, ¿no? de crear o de reducir esa cantidad de oferta, es bastante elástico, ¿sí? Eso también después lo vamos a retomar un poquito cuando veamos lo que decía Keynes. Pero bueno, el factor fundamental acá entonces es que el dinero, en la actualidad, el dinero fiduciario no tiene ningún tipo de valor intrínseco. Como le decía, ¿qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que, siguiendo con el ejemplo de los bancos, lo que nos damos cuenta es que el dinero que circulaba en la economía no hacía falta que tuviese un respaldo en la cantidad de oro, ¿sí? Funcionaba igual. Ahora, ¿cuál era la característica principal que tenía, digamos, este sistema? La confianza, ¿sí? Mientras la gente confiara en que esos papelitos que decían valer tanta cantidad de oro lo tenía, bueno, uno aceptaba ese dinero, ¿no? Y lo compraba, vendía cosas y el dinero circulaba en la economía. Y piensen que podía haber quizás 4 veces una mayor cantidad de papelitos dando vuelta que la cantidad de oro que había. Ahora, mientras la gente confiara, no hay exactamente ningún problema. De vuelta, volviendo al 2001, bueno, eso funciona hasta que desaparece la confianza, hasta que por algún motivo se corre la bola de que un banco no pudo devolver la cantidad de oro que había prestado, la gente dice, no, mirá, ya este papelito no es lo mismo que el oro o que los dólares, yo quiero al banco a que me den el valor real, ¿sí? El valor respaldado. Y bueno, ahí sí, si yo tengo mucha más cantidad de papelitos que lo que hay en el banco depositado del respaldo real, si toda esa gente va a intercambiar los papelitos por el respaldo real, bueno, obviamente ahí es donde se desmorona este sistema financiero y tenemos una gran crisis porque lo que sabemos es que los bancos no tienen la capacidad de devolver todo ese dinero respaldado, ¿sí? Entonces, el funcionamiento es muy parecido entre un dinero respaldado y un dinero fiduciario siempre y cuando haya confianza en el dinero. ¿Está bien? Ahora, la gran diferencia es que en un sistema de dinero fiduciario, si toda la gente entra en pánico y quiere, digamos, deshacerse de su dinero de alguna manera, bueno, no hay ningún problema. Después vamos a ver que sí hay problemas, pero digamos, no vinculados con el tema del quiebre de los bancos, porque los bancos no tienen nada que respaldar por detrás de ese dinero. Bien, entonces, a partir de esto, y ya metiéndonos un poco en las cuestiones más teóricas, toda teoría del dinero tiene que responder ciertas preguntas, ¿no? La primera y la más importante es ¿de dónde sale el valor del dinero? ¿No? ¿Qué es lo que le da valor al dinero? Porque justamente después vamos a ver que la respuesta a esta pregunta es casi automáticamente una teoría de la inflación. Porque la contrapartida de lo que pasa con el valor del dinero es el reflejo de lo que esté sucediendo con el precio del resto de los productos. Entonces es fundamental que la teoría me responda de dónde sale el valor del dinero o por qué tiene valor el dinero, ¿sí? Una segunda pregunta que también es importante es, de vuelta, ¿por qué? ¿No? ¿De dónde surge este dinero? ¿Qué es lo que hace que haya dinero en la economía y que no haya otra cosa? Y en particular, que esto es una cuestión muy vinculada con la teoría tradicional, si es el intercambio lo que provoca, ¿no? Lo que hace que surja dinero, o si no, es al revés, o si hay algún otro motivo por el cual surge el dinero y eso es lo que provoca el intercambio, ¿sí? La típica pregunta de causalidad. Y la última, esto ya está, digamos, puse ahí piedras porque era el ejemplo que estaba en el libro. La otra pregunta es, ¿por qué se utiliza esa cosa puntual como dinero y no otra? ¿No? ¿Por qué? Le decía, el ejemplo que estaba en el manual, lo que definíamos como dinero eran las piedras de la economía, ¿no? Piedras era lo que usábamos. La pregunta es, bueno, ¿por qué piedras? ¿Por qué no podría haber sido el dinero las bufandas o las remeras? ¿Y qué tienen de especial las piedras? ¿Qué es lo que hacen que eso termine siendo el dinero en la economía? Entonces, la teoría también me tiene que responder esa pregunta. ¿Por qué
aquello que se utiliza como dinero es elegido de alguna manera para funcionar como dinero y no otra cosa. Bien, entonces le decía, vamos a la visión tradicional. La respuesta a por qué las piedras o por qué el dinero es aquello que funciona como, valga la redundancia, dinero en la economía, es porque sería la mercancía más transable de todas. ¿Qué significa esto? Bueno, mirá, volvamos al ejemplo de recién. El ejemplo del trueque con el que arrancamos, ¿no? Entonces, yo tenía remeras, quería cambiarle a Juancito por bufanda, ¿no? Entonces le decía, che, quiero tus bufandas. Y Juancito me decía, no, mirá, yo no quiero remeras, yo quiero chupetines. Bueno, entonces le iba a preguntar al otro, che, te cambio lo que vos tenés por mis remeras. No, yo no quiero remeras, yo no quiero tus remeras, quiero tus chupetines, ¿sí? Entonces fíjense que si hay algún producto que por algún motivo es más demandado que otro, ¿qué empieza a pasar a medida que la gente empieza a querer cambiar sus productos? Bueno, todos van a querer tener el producto que es más demandado, ¿sí? Y a partir de eso, ese producto se transformaría en el dinero, porque al ser el producto más transable, el producto más demandado, se transformaría en, digamos, el medio de pago y la unidad de cuenta de toda la economía. ¿Cuál es el problema con esta explicación? ¿Sí? Y ahora después lo vamos a desarrollar un poquito más. Primero que nada, una crítica teórica. Que vamos a ver que la causalidad de la teoría tradicional probablemente, o desde el punto de vista de la otra teoría que vamos a ver después, es incorrecta. ¿Sí? ¿Por qué es incorrecta? Bueno, porque la teoría me va a decir que primero el dinero funciona como medio de pago, ¿no? Se elige cuál es la cosa más transable, eso permite que se transforme en medio de pago, y de ahí surge, digamos, el valor de esa cosa me define la unidad de cuenta. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver un poquito más de detalle, pero digamos, esa sería una crítica teórica. Y después tenemos dos críticas empíricas. ¿Sí? La primera es, cuando nosotros decíamos, bueno, ¿por qué, por ejemplo, el oro era dinero y no era otra cosa? ¿Sí? La primera cuestión es, bueno, el oro no tiene nada de transable, no tiene ninguna utilidad, más que justamente ser demandado como una piedra preciosa, porque tiene mucho valor, pero no es algo muy útil. Yo podría decir, mirá, si el dinero tiene que ser la mercancía más transable de todas, probablemente sea, no sé, el agua, ¿sí? Algo que sea muy demandado, no sé, piensen ustedes qué es lo que más consumen. Pero en cambio el oro era dinero y no respetaba con esta explicación que me están dando, ¿sí? Y la otra cuestión, que lo habíamos dicho antes, es, mirá, incluso si te vas más para atrás en el tiempo, encontrás sociedades donde hay dinero y ese dinero es algo que no sirve para nada, como podría ser, por ejemplo, decíamos las paletas de barro. Entonces, si el dinero no tiene valor intrínseco, si no tiene ningún tipo de utilidad, claramente no es una mercancía transable, si no es algo que tenga valor propio o sea muy útil. Por lo tanto, tampoco tu explicación se ajustaría a lo que pasó en la historia. ¿Sí? O sea, es más como una explicación teórica, pero cuando vemos lo que pasó en la historia del dinero, esa explicación no se ajusta, ni teórica ni empíricamente. Veamos un poquito más en profundidad la crítica teórica, ¿sí? Imagínense esto, en la economía hay los productos que decíamos recién, piedras, remeras, pantalones, pares de alpargatas, kilo de queso, kilo de pan. Entonces, la pregunta es, ¿por qué y cómo la piedra se transforma en el medio de pago de esta economía y en la unidad de cuenta? ¿Sí? En medio de pago, ya vimos que la teoría lo que mira, bueno, mirá, entre todos estos productos, la gente lo que más querría demandar son las piedras, por lo tanto, la piedra se transforma en el medio de pago. Y después, ¿cómo hacemos para que, digamos, todos los productos expresen su valor en términos de piedras? O sea, justamente lo que diríamos es, bueno, mirá, lo que te hace la teoría es, mirá, a través de la oferta y la demanda de las piedras, típico razonamiento de la teoría tradicional, obtendríamos el valor de esas piedras. Y una vez que yo obtengo el valor de esas piedras, lo relaciono con el valor de los otros productos. Entonces, no sé, la piedra, en este ejemplo, ¿no? Imagínense que la piedra tiene un valor de 1. Bueno, entonces la piedra se cambiaría 1 a 1 por las remeras, se cambiaría
2-1 por los pantalones, 4-1 por las alpargatas, 8-1 con el queso, 16-1 con el pan, ¿sí? Pero fíjense que primero tengo que obtener el valor de la piedra y a partir de obtener el valor de la piedra, eso me sirve para expresar en términos del valor de la piedra el resto de los otros productos, ¿sí? ¿Y de dónde sale el valor de la piedra? Bueno, justamente lo que me hace la teoría es, mirá, agarrar, te fijas la oferta y la demanda de las piedras y eso te va a determinar el precio de equilibrio de ese producto. Y una vez que tenés el precio de las piedras, lo que haces es fijarte o reflejar ese precio en el resto de los productos. ¿Qué problema hay acá? ¿Sí? Recuerden, digamos, imagínense por un segundo el gráfico de oferta y demanda, ¿no? Nosotros estamos queriendo responder la pregunta de cuál es el valor de las piedras. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Bueno, tenés que ir a fijarte la oferta y demanda de piedras. Perfecto. ¿Qué hacemos? Decíamos, tenemos el gráfico, ¿no? Los dos ejes, graficaríamos la oferta de piedras, graficaríamos la demanda de piedras, eso nos daría el precio de equilibrio de las piedras, que justamente sería el precio del dinero. Ahora bien, ¿qué hay en el eje de las ordenadas? ¿Sí? ¿Cuál es la variable que pongo en ese eje? Bueno, justamente la variable que tengo que poner en ese eje es el precio de las piedras. Para poder construir una curva de demanda y una curva de oferta de piedras, ¿yo qué tengo que saber primero? Tengo que saber primero el precio de las piedras. Pero pará, ¿cómo puede ser? Si yo justamente lo que quería averiguar era cuál era el precio de las piedras, ¿sí? Entonces, fíjense que la teoría incurre en lo que se conoce como un razonamiento circular, ¿no? Yo quiero saber el valor de las piedras, pero para saber el valor de las piedras, primero tengo que saber el valor de las piedras. No puedo construir un gráfico de oferta y demanda si primero no sé los precios de las piedras, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos un error muy importante en términos teóricos, ¿sí? Entonces, a partir de estas cuestiones, veamos lo que dice la otra teoría que hoy es bastante... Era, digamos, una teoría más pequeña, hoy en día está ganando mucha participación en las discusiones académicas, que es la visión chartalista, ¿sí? ¿Qué dice la visión chartalista? Y justamente va a tratar de responder las mismas preguntas que vimos antes, pero de otro enfoque. Lo que esta teoría va a decir es, mirá, en realidad, todas las cuestiones vinculadas con el dinero no tienen prácticamente nada que ver con el mercado, ¿sí? No es que la gente elige cuál es el producto más transable y eso se transforma en el dinero, no es que después el dinero depende de una oferta y demanda, no, nada que ver. El dinero surge porque, digamos, lo crea el Estado, ¿sí? El Estado es el que define, o podríamos incluso decir, impone a la ciudadanía aquello que el Estado quiere que sea utilizado como dinero. ¿Y por qué? ¿O cómo es que, digamos, el Estado logra esto? Bueno, pensemos en lo que decíamos antes, ¿no? De por qué alguien utilizaría dinero. Y nosotros, la pregunta que hacíamos era, ¿por qué piedras y no otra cosa? La teoría tradicional me decía porque es el bien más transable. Vimos que el oro no era eso y que tampoco, digamos, las tabletas de barro tampoco eran eso. Entonces lo que esta teoría me dice es, mirá, no es así, ¿sí? Lo que nosotros utilizamos como dinero es lo que el Estado define. En Argentina el Estado dice, el dinero va a ser el peso argentino, ¿sí? Y toda la gente va a utilizar eso. Hace 40 años, 30 años, el Estado dijo, el dinero es el austral. Y todos nosotros utilizamos los australes, ¿sí? O sea, el que define qué es el dinero de la economía y la unidad de cuenta de ese dinero es el Estado, ¿sí? ¿Y cómo lo logra? O sea, ¿cómo logra imponernos a nosotros que aceptemos aquello que el Estado define como dinero? Una, digamos, la más directa, podríamos decir, a los garrotazos, ¿no? O sea, el Estado legalmente me puede obligar a que yo lo acepte. Pero hay, además de eso, una cuestión económica. ¿Cuál es la cuestión económica? Bueno, piensen, digamos, una especie como de recorrido del dinero, ¿no? Yo agarro cualquiera de ustedes y le pregunto, ¿por qué aceptas dinero?
¿no? ¿Por qué aceptás el peso como el dinero? Y la respuesta de ustedes seguramente sea, bueno, porque yo ese peso que agarro, después sé que me doy vuelta y cuando voy a comprar algo, la otra persona también me lo acepta. ¿Y esa persona por qué lo acepta? Y porque seguramente también sabe cuando va a comprar algo, otro se lo acepta, ¿sí? Evidentemente acá estamos en una especie también de razonamiento circular, que la pregunta es, ¿dónde termina? Bueno, una de esas respuestas, ¿dónde termina? Es que termina en el pago de los impuestos. ¿Sí? El Estado, al decir, yo voy a aceptar solamente como moneda para que ustedes me paguen los impuestos el peso argentino, lleva a que la gente quiera utilizar, ¿no? Que quiera cambiar sus productos por pesos para después poder pagar los impuestos. Entonces lo que la teoría chartalista dice es, el Estado lo impone porque tiene esa capacidad, pero además, cuando fija, ¿no? Y dice, yo voy a aceptar los impuestos que me los paguen de esta manera, bueno, esa manera es lo que termina funcionando como dinero, ¿sí? El Estado tiene esa capacidad de imponerlo. Y ahí también justamente vemos un poco esta cuestión que le costaba tanto a la teoría tradicional de decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué, digamos, puede ser que el oro funcione como dinero, pero que después tenga menos valor, ¿no? Una cuestión que es bastante típica. Bueno, porque justamente en realidad lo que pasaba era que el oro venía acompañado de un sello de la corona real que decía, esto vale, no sé, 4 onzas de oro. Y capaz que en realidad la moneda pesaba la mitad, ¿sí? Pero no importaba porque la gente aceptaba y tomaba como criterio la unidad de cuenta que definía el Estado, ¿sí? Ahora bien, una pregunta que debería surgir es, está bien, una cosa es que el Estado defina qué es lo que vamos a usar como dinero y que también a partir de eso defina la unidad de cuenta, ¿no? Bueno, la unidad de cuenta, ¿cuál es? El peso argentino. Entonces, todo está expresado en términos de peso argentino. Ahora, ¿eso es lo mismo que decir que el Estado es el que determina el valor del dinero? Bueno, claramente no, ¿no? Porque, digamos, uno diga, la pregunta típica, bueno, ¿qué pasa si mañana el Estado reduce a la mitad el valor del dinero? Dice, o una cosa que ya pasó en Argentina varias veces, bueno, a partir de mañana a todos los precios le sacamos un cero. ¿Eso significa que, digamos, el Estado controla el valor del dinero? Bueno, no. Simplemente lo que hizo justamente fue modificar la unidad de cuenta. Entonces, ¿de dónde sale el valor del dinero? Decíamos recién, la teoría tradicional lo que me dice, bueno, mira, el valor del dinero depende de la oferta y la demanda. Entonces, cuando hay inflación, es decir, cuando los precios aumentan, perdón, cuando los bienes aumentan su precio, eso justamente es porque hay un exceso de oferta de dinero, ¿sí? Cuando hay un exceso de oferta de dinero, eso hace que el dinero pierda valor y que, por lo tanto, si mi dinero compra menos cosas que antes, bueno, eso justamente lleva a que los productos aumenten de precio, ¿sí? La teoría chartalista va a decir exactamente lo contrario. No, mirá, el dinero no es el que, digamos, provoca el aumento o la reducción de los precios de los bienes. Es exactamente al revés. Como el dinero es la unidad de cuenta, es decir, como el dinero es aquello en lo que se expresa el valor de esos bienes, la causalidad es exactamente al revés. Hay algo que está haciendo que los bienes aumenten de precio y eso es lo que lleva a la caída en el poder de compra del dinero. Es decir, el dinero no tiene valor, justamente, si es un pedazo de papel, pero sabemos que en algunas épocas puede comprar más bienes y en otras épocas puede comprar menos bienes. Bueno, eso no está, digamos, vinculado a la cantidad de papelitos que dan de vuelta en la economía, si un exceso de oferta o un exceso de demanda. No. Justamente lo que, digamos, la variación de su valor depende de lo que esté pasando con el precio de las cosas, ¿sí? Y esta es una cuestión muy, pero muy importante que después vamos a retomar cuando veamos las discusiones acerca de la inflación, ¿sí? Imagínense lo siguiente, ustedes tienen un billete de 100 pesos, van al supermercado y con eso hoy se pueden comprar, no sé, una Coca-Cola de litro, ¿sí? Van al mes siguiente al supermercado y ahora con ese mismo billete de 100 pesos ven que se pueden comprar medio litro de Coca-Cola, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahí uno puede explicar este fenómeno de dos maneras distintas. La primera, ¿cuál es?
La primera es, el billete que tengo en mi mano perdió valor, ¿sí? Compra menos cosas que antes. ¿Y por qué? Bueno, por culpa de que el dinero perdió valor, ¿sí? La causa estaría en que el dinero perdió valor. Ahora, otra manera exactamente, digamos, análoga de decir lo mismo es, no, mirá, lo que pasó fue que la Coca-Cola de un mes al otro aumentó su precio. Entonces, ahora vos con 100 pesos, igual que el mes anterior, no podés comprar la misma cantidad de Coca-Cola. ¿Sí? Pero fíjate que la diferencia es que en este caso, lo que estamos diciendo es que el dinero perdió valor como consecuencia del aumento del precio de la Coca-Cola. ¿Sí? Causa, consecuencia. Clave, la diferencia. La teoría tradicional me va a decir, ¿por qué perdió valor el dinero? Bueno, la causa hay que ir a buscarla ahí, al dinero, ¿sí? A la oferta y a la demanda de dinero. En cambio, la teoría chartista te va a decir, no, mirá, el Estado y el Banco Central lo único que hacen es fijar la unidad de cuenta, pero si el dinero pierde valor es porque los bienes están aumentando de precio. ¿Sí? Entonces esta es una discusión fundamental y claramente opuesta entre las dos teorías que después la vamos a retomar cuando discutamos el tema de la inflación. ¿Sí? Y otra cuestión sumamente importante y que el chartalismo explica de una manera muy sencilla es la pregunta de cómo se produce el dinero, ¿no? Acá no estamos pensando en que un bien es muy transable, que eso hace que el bien después sea elegido como medio de pago, como una unidad de cuenta. No, simplemente lo que hacemos es, el Estado tiene esa capacidad. ¿Y por qué tiene esa capacidad? Bueno, justamente porque genera o porque obliga, ¿no? De alguna manera, a ser aceptado. ¿Sí? Y acá una famosa frase de Minsky, un economista heterodoxo que vamos a ver después al final, porque justamente es muy importante para la elaboración de las crisis financieras y que en buena medida tienen que ver con la creación de dinero. Lo que decía Minsky es, cualquiera puede producir dinero, ¿sí? El problema está en que te lo acepten. O sea, yo puedo agarrar un pedazo de papel y decir esto vale por 100, le pongo mi firma, y si ustedes lo aceptan y a cambio me dan algún bien, bueno, eso es dinero, ¿sí? Ahora, el gran chiste de todo es que justamente el obstáculo está en que sea aceptado por el resto de las personas. Son pocas las instituciones privadas que tienen esa capacidad. El Estado es muy fácil, digamos, porque de manera coercitiva nos obliga, impone, y entonces define qué es el dinero. Pero también hay algunas instituciones privadas que tienen esa capacidad. Hoy en día, el Bitcoin es una moneda virtual que no está, digamos, regulada ni creada por ningún Estado y aún así funciona como dinero. ¿Sí? Entonces hay, digamos, ejemplos privados que también tienen esta capacidad. ¿Sí? Pero bueno, el Estado, y esto lo vamos a ver la semana que viene, crea dinero, o sea, lo inyecta y lo introduce en la economía cuando basta y a su vez cuando, digamos, emite deuda para financiar esos gastos. ¿Sí? Bien, digamos, ¿cuáles son las consecuencias de esta visión? Y esto ya lo charlamos un poquito en la primera parte de la materia, ¿sí? Esta idea de que primero el Estado gasta y que después recauda es similar a la discusión que vimos antes de que primero se decide cuánto se va a producir, ¿no? Cuánto se gasta, y que eso provoca y genera los ingresos que después se transforman en ahorro, ¿no? Esta discusión que ya vimos varias veces de la causalidad entre la inversión y el ahorro. Entonces, cuando aparece el dinero, se hace muy evidente que el ahorro no es algo que preceda a la inversión, porque muchas veces la teoría tradicional lo pone de una manera como que, bueno, es necesario que haya ahorro, porque si no, eso no permite financiar la inversión, ¿sí? Bueno, eso es falso. Lo que es necesario para que haya inversión es que haya crédito, es decir, que haya financiamiento, que no tiene nada que ver con el ahorro. El ahorro es lo que se produce, digamos, luego, ¿no? Pensemos una economía en la cual no hay dinero, no hay ningún tipo de producción, no hay nada, y de repente tenemos lo que podríamos decir la producción del primer bien de esta economía. ¿Cómo se logra eso? Bueno, primero que nada, está la decisión de producir eso y esa decisión de alguna manera tiene que ser financiada. ¿Sí? Entonces,
Lo que sí hace falta es que haya primero dinero. Y ahí es donde después, de vuelta, la semana que viene, cuando veamos cómo se crea el dinero, que justamente se crea a partir del otorgamiento del crédito, ¿sí? El dinero es una deuda. Justamente eso me va a llevar a entender que, digamos, la restricción que tiene la inversión es una restricción de financiamiento. Y que por eso es fundamental analizar las economías siempre en términos de economías monetarias, ¿sí? No en términos de economía de trueque, porque si no eso me va a llevar a conclusiones que son equivocadas, ¿sí? Y lo otro interesante, que como les decía, lo vamos a ver al final de las clases, es que así como no hace falta que haya, o digamos, como que el dinero me restringe las inversiones, también puede ser que la creación de dinero se desacople de la producción, es decir, que se cree mucho más dinero, que haya mucho más dinero circulando en la economía y que eso no esté en línea con la cantidad de bienes que se producen, ¿sí? Y entonces ahí típicamente vamos a tener una crisis financiera, que eso, como les decía, lo vamos a ver al final del curso, y el economista que le nombré recién, Minsky, es uno de los que más se dedicó a estudiar este tipo de cuestiones, ¿no? Pero que básicamente lo que hay es justamente un desacople, hay mucha liquidez en la economía que no está correspondida con un nivel de producción y que tarde o temprano, en una especie como de burbuja, tarde o temprano eso termina estallando y generando un problema, ¿sí?